One, two, three. Bring back, turn it up. Bring back, turn it up. Oh. Cartaya. Bring back, turn it up. Bring back, turn it up. Más cerca de ti. Radio Cartaya. Y para hablar, para estar en esta ruta misteriosa, por supuesto no voy a ser yo, ni muchísimo menos, sino todo un experto como es José Manuel García. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí con un resfriado tremendo, pero eso es lo que da el tiempo, eso es lo que tenemos. Las temperaturas, José Manuel. Totalmente. Bueno, también es verdad que hemos tenido ahí unos días de frío, de lluvia, ¿verdad? Sí. Y ahora pues lo que toca es recoger un poco ese mal tiempo, ¿no? En forma de ese frío que es tan desapacible, sobre todo para los que somos de aquí del sur. Sí. Y bueno, ya pasará porque estamos en Cuaresma, Claro. porque ya el tiempo va cambiando, aunque todavía tenga que tener los coletazos finales de que lógicamente vienen a ocurrir siempre. Uh-huh. Y bueno, a partir de que pase la Semana Santa llegará abril aguas mil, que dice el refrán. Sí. Y luego ya pues pasaremos a algo también tan importante como esas fiestas de primavera que ya traerán el buen tiempo. El buen tiempo y por desgracia, que también hay que decirlo, como no llueva, vamos a tener alguna que otra restricción, pero esperemos que la situación un poco mejore. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, José Manuel? Pues os voy a llevar hoy a dos lugares, lugares que son muy especiales y dos lugares que tienen una investigación abierta, que lleva abierta desde el año 2017, y el otro, pues nos vamos a ir a conocer un poquito mejor la Huelva de los rituales, sí, de los rituales más oscuros o también de los rituales más enraizados con lo que son las culturas que vienen de otros puntos del mundo. Pero de entrada quiero que nos desplacemos al Castillo de Niebla, un castillo donde cobran vida una serie de fenómenos paranormales que ha llevado a una investigación paranormal, una investigación que nos ha llevado en diferentes ocasiones a este lugar, a investigar en todo lo que son las murallas, los torreones, las mazmorras, y que nos han hecho buscar respuestas. Porque, ¿qué es lo que ocurre realmente en Niebla? Pues nuestra investigación comenzó allí en el año 2017. Un año en el que ya se nos indicó que en el castillo ocurrían cosas extrañas. Literalmente, cuando te dicen cosas extrañas, bueno, pues te vienes a quedar un poco intrigado, ¿verdad? Como diciendo, bueno, a ver qué es lo que sucede, porque cuando se enmarca todo en cosas extrañas, puede ser cualquier tipo de fenómeno. Y efectivamente, hay un momento en el que a nosotros nos hacen partícipe de una serie de hechos que vienen a ocurrir dentro del interior del mismo, y que es la aparición de lo que parecen ser diferentes figuras como sacadas de tiempo y que se aparecen justamente en el interior del mismo. El castillo, que además ya había sido objeto de una investigación nuestra anterior en el año 2014, es decir, con bastante anterioridad, pero que nos animó nuevamente a entrar dentro del mismo porque se nos iba repitiendo con mucha asiduidad que ocurrían hechos extraños, que venían a suceder hechos de todo tipo y que teníamos que ir porque lo paranormal había incluso asaltado, nunca mejor dicho, a personas que habían estado y habían ido allí de visita. Por tanto, ahí comienzan los hechos paranormales, año 2014 como un primer apunte, y ya en 2016-2017 es cuando comenzamos un poco a estar en esa investigación. Y sí es verdad que lo primero que llama la atención del castillo es la Jumane, que es una excelente fortaleza muy bien conservada, de planta cuadrangular,
en el que tienen 2 patios y los torreones, la torre del homenaje, que es bastante llamativa, y también vestigios de otras épocas, como de ejemplo el periodo del Imperio Romano, los visigodos o el periodo andalusí. El castillo, que actualmente se debe a una construcción del segundo duque de Medina Sidonia y que tiene desperfecto debido al terremoto de Lisboa de 1755 y también a la invasión napoleónica. Pero nos recomendaron, cuando fuimos, investigar en 2 zonas: la torre y una porción de murallas y las mazmorras, por lo que nos centramos en esos lugares que, bueno, eran particularmente activos. La zona de la muralla, donde registramos psicofonías, una psicofonía de una voz femenina que nos decía dejadme salir, y otra, una voz masculina que decía no podéis estar aquí, literalmente, no podéis estar aquí. Y claro, nosotros ante eso, porque además son psicofonías que prácticamente vamos analizando sobre la marcha, merced a los ordenadores que llevamos y a la gráfica en pantalla que nos indica que se ha grabado una inclusión, pues manifestaba que no queríamos que estuviéramos allí. Eran susurros, pero que se delataban a través del ordenador. Nosotros en ese momento captamos con el medidor y la grabadora pues que había anomalías. Hubo otra psicofonía que casi como un susurro dijo estás sola, y a partir de ahí decidimos subir a ese torreón y comprobar cómo, estando nosotros quietos, allí resonaba algo como si estuviera andando, como si hubiera algo por allí andando, pero también escuchábamos sonidos metálicos, como si alguien estuviera realmente moviendo algún tipo de puerta o algún tipo de cadena, sin relacionar esto al estereotipo de fantasma vinculado con el sonido de las cadenas y demás, que bueno, queda ya bastante añejo y bastante atrás en el tiempo. Ahí es cuando también tuvimos la oportunidad de entrevistar a un testigo que ella nos decía que entró en las mazmorras, sintió un frío enorme, luego vio una sombra que se paró delante de ella, sintió mucho miedo y bueno, lo pasó muy mal porque esa sombra no tenía razón de ser. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a seguir una investigación, como comentaba anteriormente, que nos iba a llevar indiscutiblemente a lo largo de estos 7 años a seguir sobre la marcha pues todo lo que estaba ocurriendo. Ya no se trata de ir 2 veces a un lugar y decir que has investigado, sino que hay un auténtico seguimiento de un caso en el que hemos ido en muchas ocasiones, en el que los castillos habitualmente se relacionan a batallas, a otras culturas, a otros tiempos más complejos, pero de alguna manera, bueno, pues esas extrañas sensaciones estaban teniendo lugar justamente en este punto. Y en esta investigación que hemos realizado recientemente, pues nos vamos a encontrar que ahí ubicamos nuevamente esos puntos, los puntos donde se captan esas psicofonías, y también los mensajes que a través de otras máquinas hemos logrado captar, que son inclusiones que nos dicen dolor, miedo, tortura, muerte, que incluso se han llegado a registrar el famoso fenómeno de la termogénesis, es decir, la bajada abrupta de temperatura, pero también de testigos como por ejemplo José Ramón Casas, un visitante del castillo, que él nos decía que le habían hablado así de la habitación del fantasma, que le dicen literalmente así, que es una de las estancias, y cito textualmente, embrujadas de la fortaleza. Y entonces el grupo con el que iba José Ramón, pues entra en una habitación y siente una sensación incómoda, un frío inexplicable que les invade. La persona que les hacía de guía les dice, aquí se aparece una mujer de blanco o que lleva una indumentaria clara, y también se escuchan ruidos extraños. Ellos en un principio, aunque sorprendidos, no le echan cuenta, pero lo más fuerte fue cuando el grupo entra en una habitación contigua y, bueno, pues ven a una mujer vestida de época. El grupo
primero se sobresalta porque piensan que, bueno, oye, la habitación del fantasma y tenemos al fantasma, ¿no? Pero no. Lo que pensaron rápidamente es que era una actriz bueno, que allí estaba y que de una forma no saben, inexplicable, pues habría entrado sin que ellas lo vieran y se había manifestado. Comprobaron cómo eso era imposible y cómo evidentemente aquello que desapareció en un abrir y cerrar de ojos, pues tenía que corresponderse con algo que no era de este mundo. Hicimos pruebas en este lugar, hicimos diferentes medidas y diferentes mediciones, como por ejemplo todo lo que es prácticas de psicofonía, de psicoimágenes, prácticas con infrasonido, que quiero recordar que fuimos los primeros en hacer este tipo de experiencias en el año 2004 en Arcos de la Frontera, en la llamada Casa de las Muñecas, y luego también, bueno, pues todo lo que son grabaciones con el aparataje normal, con las psicofonías y de cassette, digo bien, y incluso de lo que es otros modernos sistemas de investigación. Claro, para poder buscar explicaciones, podríamos atribuirlo a una percepción alterada. Posible es que las personas sufran algún tipo de alucinación, el estrés, la fatiga, una proyección mental, es decir, nuestro propio subconsciente sugestionado que lo pueda proyectar. También puede ser energía residual, que propone que esos fantasmas son energía de personas fallecidas que quedan atrapadas en un determinado lugar y que se manifiesta, seres de otra dimensión que pueden interactuar con nuestro mundo, o finalmente seres fallecidos, que sería la visión de esos fantasmas y que se manifiesta obviamente más allá de la muerte. Pero lejos de todo ello, hay una identidad que se le da al fantasma de este lugar y que por una vez, bueno, pues nosotros le prestamos oídos porque es un hilo del que tirar, y nos hablan de una persona que estuvo vinculada, en este caso, con lo que es el pasado del edificio, y que se llamaría Elena Richard, que era la esposa del cónsul británico en Sevilla, y que, bueno, sería la responsable de aparecerse en ese lugar, puesto que estaba vinculada al lugar. De forma que, aunque no hay verdades absolutas en el terreno de lo paranormal, sí hay mucho trabajo, mucha investigación, y esto, bueno, pues es un ejemplo de ese trabajo que llevamos a cabo en todo lo que es este punto, el arco que forman tanto el torreón como las mazmorras, ese eje, y que tiene como protagonista este castillo encantado en la localidad onubense de Niebla. Igualmente, nos vamos a encontrar también que hay una práctica que se está realizando últimamente en Huelva, y es prácticas y rituales afrocaribeños. Es un cambiar absolutamente de tema con lo que hablaba antes. Es que tierra, evidentemente Huelva es tierra de encuentro, de mestizaje, que abre sus puertas a la santería cubana, porque es una corriente religiosa sincrética, nacida del encuentro entre creencias animistas africanas y el catolicismo, y que gana muchos adeptos en Andalucía, y que está atraída por las personas que, bueno, pues son inmigrantes que vienen a nuestro país a ganarse la vida, y evidentemente traen sus costumbres, traen sus ritos, que son absolutamente respetables, porque no todo en esas religiones es negativo, y no todo hay que buscarle en este caso una vis negativa, todo lo contrario. En cierta forma enriquece también a otras culturas. La santería, además, que hunde las raíces en las tradiciones yorubas y fons de África Occidental, que fueron traídas a Cuba por la trata de esclavos, y que son unas creencias que se fusionaron con el catolicismo, dando lugar a un nuevo sistema de fe único. Y más que una religión, es una forma de vida. La santería ofrece a sus seguidores un camino espiritual basado en la conexión con los orichas, o con los santitos, que también le llaman, deidades que al fin y al cabo lo que hacen es representar a esas mismas deidades, o esos mismos dioses que ellos tienen,
y que es particularmente interesante porque también representan las fuerzas de la naturaleza y del universo. Y a través de rituales, de cantos, de ofrendas, los practicantes buscan guía, protección y equilibrio en sus vidas. La comunidad santera de Huelva, que es amplia, y todos los miembros pues se sienten atraídos evidentemente por el mensaje que da de paz, de amor, de respeto, y que encuentran en la santería ese espacio para el desarrollo personal y también la conexión con la espiritualidad. Hay que decir que la santería no busca competir con otras religiones, sino que se adapta y coexiste con ellas. Y en Huelva, como con otras partes del mundo, la santería se nutre de el legado cultural andaluz, creando un nuevo sincretismo que refleja una creencia que en este caso es bastante interesante porque se funde de alguna forma con el sistema multicultural que también tiene la región. Mensajes de unidad, de respeto, de conexión con la naturaleza, nacida en la zona del Caribe a partir de ese sincretismo, y que, bueno, hay que decir que se expande desde Estados Unidos y Europa, y se expande desde Estados Unidos a Europa y Latinoamérica, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a encontrarnos que en Andalucía ha encontrado un espacio para florecer esas prácticas. Yo evidentemente no estoy haciendo ninguna apología que nuestros oyentes sigan lo que es la santería, ni mucho menos. Es decir, simplemente expongo lo que es la santería para una mayor comprensión de lo que es esa religión. Pero también es verdad que la santería no está exenta de controversia. Uno de los principales es el sacrificio ritual que hacen de animales y que genera muchas críticas en sectores, mientras que también hay una crítica a la mercantilización de la religión que es bastante preocupante. Evidentemente, como defensor de los animales, aborrezco este tipo de prácticas y también, evidentemente, la mercantilización, que no es ni más ni menos que el cobro por determinados rituales que tienen muchos adeptos y que se hacen en diferentes puntos, y que esa mercantilización lleva a ser también esas prácticas ritualísticas con sacrificios de animales, la pescadilla que se muerde la cola. La santería, por tanto, no es una tendencia pasajera, sino para muchos representa una alternativa a las religiones tradicionales. Y es importante comprender que todo esto pues son dos partes diferentes, desde la parte ritual de santería, que bueno, se mantiene fiel a unos orígenes donde hay babalabos, guardianes de la sabiduría ancestral que preservan este legado cultural, a aquellos que evidentemente pues lo que invitan es a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nada tiene que ver con la santería, en este caso que se funde con los fraudes económicos que hay actualmente en nombre de la misma y que se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, algunos estafadores hacen promesas falsas con soluciones mágicas a problemas de salud, de amor, de dinero, de trabajo, utilizando amuletos, rituales, lecturas, y que esto evidentemente pues no tiene nada que ver con la santería. También otra forma de fraude es que cuando una persona se interesa por todo esto, hay un cobro de tarifas que son desorbitadas para ceremonias, materiales religiosos que no tienen ningún resultado real, no nos engañemos. Igualmente, hay en la santería falsos babalabos o santeros que sin la preparación ni el conocimiento adecuado suplantan la identidad, se hacen pasar por líderes religiosos para aprovecharse de la confianza de las personas que creen en este tipo de prácticas y robarles el dinero. Y también hay un robo de información personal porque se utiliza esa información para fines fraudulentos, como por ejemplo estafas telefónicas, robos de identidad. Entonces, ante ello, hay que tener mucho cuidado con esta falsa santería que estamos viviendo en los últimos años en la zona de Huelva. Lo primero es que si no se quiere ser víctima de un fraude, pero atrae el tema de la santería, el mejor consejo es que investigue, que indague, que busque información sobre la santería y sus prácticas en fuentes que son confiables. Que evite las promesas inmediatas, que desconfíe de aquellos que dan soluciones mágicas y resultados rápidos. Eso es mentira. Que desconfíe de aquel que te dice que gracias a un ritual te va a devolver el amor o el dinero. Eso no es así.
que verifique también la autenticidad y pida referencias y se asegure que la persona tenga experiencia y que tenga un conocimiento real en santería, que desconfíe de quien pide dinero, que no comparte información personal innecesaria y que protege la información personal y evite proporcionar datos sensibles a personas que son desconocidas, que denuncie el fraude, que si la persona ha sido víctima de un fraude por santería, porque buscaba el amor, o buscaba el dinero, o buscaba una venganza incluso personal, y ha sido víctima de un fraude, que lo denuncie a las autoridades, a la policía, que no diga, no, es que fíjate, es que se van a reír de mí. Peor es el que se ría, el que te está estafando dinero. Y eso ayudará a otras personas precisamente a caer en las trampas de estos estafadores. Es fundamental denunciar todo esto para combatir el fraude que está en contra de la integridad de lo que es y representa la verdadera santería y la tradición santera, y también que, bueno, un llamamiento a la comunidad santera, que conocen bien quiénes son los falsos santeros y los auténticos santeros, y que tengan la responsabilidad de mantener la ética y la transparencia en lo que son sus prácticas. No se puede permitir que los casos de fraude quiten la fe a las personas, sea la fe que sea cual sea, y que a la santería también le retiren la esencia de una religión que ofrece una guía, un apoyo, una conexión más espiritual que otra cosa, y que hoy día, como comentaba, por desgracia, pues viene siendo práctica extendida los fraudes que se hacen y se promulgan gracias o amparándose precisamente en ella. Hay que tener cuidado con este tipo de rituales, como también hay que tener cuidado con aquellas personas que dicen que hacen vudú o que hacen rituales de magia blanca o de magia negra, y que realmente tienen tan poca idea como conocimiento. Algo que hay que tener cuidado, porque en todos sitios cuecen habas, en todas las religiones cuecen habas, y como vemos, la santería y Huelva no se exhiben de ello. Queda dicho, y además muy bien dicho. Oye, José Manuel, se acerca la Semana Santa. ¿Tienes algo preparado por ahí? Sí, como es habitual, y ya lo sabéis, pues yo me toca dar conferencias de la Sábana Santa. Qué interesante, José Manuel, Y la verdad. siempre ando en esas metido, Sí. que es un tema que a mí me apasiona particularmente. Y a mí. Que evidentemente yo tengo mis propias creencias, Uh-huh. decirlo, que bueno, un día hablaremos de la Sábana Santa aquí y te verbalizará esas creencias, que no tengo ningún inconveniente en decirlo. Sí. Y evidentemente pues haré alguna que otra charla de la Sábana Santa. Ya estamos en contacto, en negociaciones con ella, aunque yo he de decirte que bueno, que yo no cobro nada por hacer mis charlas ni nada, son absolutamente gratuitas, y que cuando digo negociaciones, buscando una fecha adecuada, Claro. el mejor día, lo que a mí me hace falta, un proyector, un salón grandecito, porque suele acudir gente, y bueno, un poco también hacer rutas de misterio, pero dedicados a los misterios de la Semana Santa, que hay iglesias que tienen fenómenos paranormales y cosas de esas, o leyendas de la Semana Santa, Sí. de Sevilla, que es muy rica en este tipo de cosas, y que a mí me gusta ir contando por las calles, las puertas de las mismas iglesias, ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante. Y luego te quería invitar, Dime. a ti y a los oyentes, que Sí. bueno, no tengan ningún plan este sábado. Sí. Como Huelva está cerquita de Sevilla, Sí. pues en Bormujos, en la localidad sevillana de Bormujos, en el Aljarafe, que por la A49 está a 45 minutos de Huelva, y bueno, mucho más cerca de otras localidades, Sí. pues se hacen las sextas jornadas de misterio Villa de Bormujos, que organiza el área de cultura del Ayuntamiento de Bormujos y también la asociación ISPAL. Y se dan 4 conferencias que son muy interesantes, porque, por ejemplo, Nacho Ares, historiador y experto en egiptología, nos va a hablar de Egipto, el Egipto oculto. Mónica González Álvarez nos va a hablar de los horrores en los campos de concentración nazi. Miguel Pedrero, de un tema que a mí me apasiona, que es el alma de los animales, fantasmas en este caso, cuando una mascota muere. Y finalmente, Nerea Riesco, que nos va a hablar nada más y nada menos que de un tema también apasionante: la simbología en Harry Potter. Todo Anda. esto el próximo sábado 24 Sí. de febrero a las 6 de la tarde
en el Teatro Juan Diego, en las Atarazanas. Sí. Repito, día 24, sábado, 6 de la tarde, Teatro Juan Diego, Atarazanas, en Bormujo. La entrada es gratuita, no cuesta nada, tan solo que las personas que sean solidarias y quieran llevar una aportación en alimentos no perecederos para Cáritas, o en su defecto, si son amantes de los animales, comida para gatos, para gatitos, para la Asociación Felinos Felices. Y los van a hacer muy felices, tanto a las personas como a los animalitos. Con lo cual, bueno, pues es también una apuesta interesante que aúna misterio y solidaridad. En los tiempos que corren es necesario. Importante, es muy necesario y muy importante. Oye, pues está muy bien, es un buen plan para este sábado, ¿eh? Sí, señor. Totalmente, sí. Totalmente. Yo los invito a todos. Además, el presentador es este que te habla, con lo cual, pues, Le pueden también poner, yo... Oye, pues te pueden poner cara, que eso siempre es curioso, ¿verdad? Ver a la persona que escuchan, claro que sí. Yo también estaré por allí, contaré alguna cosilla entre ponente y ponente que seguro que le interesará a toda la gente que se acerque. Claro que sí. Pues muchísima suerte el próximo sábado y, oye, nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana, que te vaya muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a ti, un beso muy grande. Adiós. Hasta luego. 1, 2, 3.